Tal como habíamos hablado en el capítulo de cáncer de colon, el cáncer de recto también tiene un comportamiento biológico diferente al cáncer de colon y provienen a partir de la lesión precursora que es el pólipo de recto. El nombre de recto proviene de la dirección rectilínea que presenta en los animales en los que fueron realizados los primeros estudios anatómicos en la era galénica. El hombre, cuando va adquiriendo la bipedestación, va haciendo que ese recto adopte diferentes incurvaciones, 3 de las mismas en el plano frontal y una en el plano sagital. El recto es un órgano que se amolda y penetra en la cavidad pelviana ocupando el compartimento posterior de la pelvis. Tanto en el hombre como en la mujer ocupan dicho compartimento y en el hombre el compartimento anterior está ocupado por vejiga, uretra, vesículas seminales y próstata. Y en la mujer existen 3 compartimentos, el anterior, urinario, y el medio, que es ginecológico. El recto tiene una longitud de aproximadamente 15 a 17 centímetros desde la unión anorrectal. Está cubierto por un propio peritoneo visceral denominada fascia recti y está acostado por su cara posterior sobre el sacro, separado del mismo por la denominada fascia presacra, que es una dependencia de la fascia endopélvica, y esa fascia presacra recubre zonas vitales como ser nervios autónomos, presacros e hipogástricos, y también tejido vascular venoso, los cuales pueden ser dañados durante la cirugía si uno ingresa al espacio por detrás de la fascia presacra. Pero si uno ingresa a nivel del espacio hemorroidal superior, es decir, entre la fascia recta propia del recto y la fascia presacra, puede lograr una disección totalmente satisfactoria en la cirugía sin ningún daño agregado. El recto lo vamos a dividir desde el punto de vista quirúrgico en 3 sectores o porciones. Se los divide así, dado que el tratamiento puede diferir en cuanto si la localización de una lesión está en el recto superior, en el recto medio o en el recto inferior. El recto inferior se extiende desde el límite del anillo anorrectal, es decir, el borde superior del conducto anal. El anillo anorrectal es la conjunción del músculo elevador del ano con el haz profundo del esfínter anal externo. Desde la unión del anillo anorrectal hasta 7 centímetros en profundidad es lo que delimita el recto inferior. El recto medio se extiende de esos 7 centímetros hasta los 11 centímetros y el recto superior desde los 11 centímetros hasta los 15-17 centímetros, sitio en el cual se produce la unión con el colon sigmoide, que es la denominada unión recto-sigmoidea. Entender la irrigación vascular del recto es primordial, dado que sabemos que por allí se produce la diseminación vía linfática siguiendo los grandes vasos arteriales y venosos del cual depende el recto. El recto superior tiene su irrigación a partir de la arteria hemorroidal superior, rama de la aorta. Es una rama terminal de la aorta. El recto medio a partir de la arteria hemorroidal media, rama de la hipogástrica o ilíaca interna. Y la hemorroidal inferior, que deriva de la arteria pudenda externa, irriga la parte baja del recto. El cáncer de recto le sigue muy de cerca en frecuencia de presentación a lo que es el cáncer de colon sigmoide, que es la ubicación más frecuente de los cánceres colorectales. El cáncer de colon sigmoides es una frecuencia de un 25% de presentación, mientras que el cáncer de recto está muy cerquita en un 23%.
Siempre ante la sospecha de un cáncer de recto, debemos averiguar los factores de riesgo del paciente. Como ya habíamos visto en el capítulo de cáncer de colon, estos factores suelen ser la obesidad, la falta de actividad física, el tabaquismo, la ingesta de grasas saturadas y, obviamente, verificar el estado de compromiso del estado general que puede llegar a tener el paciente como signos de un síndrome de impregnación. Ellos son la pérdida de peso, astenia, anorexia, adinamia, palidez cutáneo-mucosa y la presencia de anemia certificada a través de un análisis de sangre. También tenemos los síntomas propios de la localización del tumor en los diferentes sectores del recto. Es así que si un tumor de recto se ubica preponderantemente en el tercio superior del recto, los síntomas son más o menos similares a como si se tratase de un tumor del colon sigmoides y puede dar síntomas muy similares a estos, sobre todo cuadros de suboclusión intestinal. Cuando están a nivel de recto medio o de recto inferior, allí los síntomas predominantes son el pujo, tenesmo y mucorrea. Todo paciente con sospecha de cáncer de recto no debe retirarse del consultorio o de la sala de examen proctológica sin un examen digital. Georg Mason creó una especie de estadificación clínica que se hace a través del tacto rectal. Si la lesión está confinada a la mucosa y submucosa, es una lesión totalmente móvil y uno lo puede percibir con el tacto. Con el tacto vamos a llegar a percibir lesiones de hasta 7 u 8 centímetros de distancia desde el margen del ano, que es lo que generalmente la longitud del dedo índice de la mano derecha. Cuando la lesión es móvil con la pared del recto, es decir, que compromete toda la pared del recto pero no progresa fuera de él, es una lesión que nos impresiona parcialmente móvil. Cuando la motilidad es limitada del tumor, porque la infiltración ya es mayor, inclusive hasta la grasa perirectal, se dice que la lesión está parcialmente fija. Y si la fijeza de la pared rectal indica infiltración de estructuras adyacentes a otros órganos, se denomina como cáncer de recto totalmente fijo. Eso nos da la idea presuntiva del tipo de lesión que vamos a tratar y de la alternativa de tratamiento que vamos a utilizar. Ante la sospecha de un cáncer de recto, el mejor estudio complementario endoscópico es la rectosigmoidoscopía rígida, es decir, el tubo rígido con una altura o distancia de 25 centímetros y permite la visualización de dicha extensión de todo el recto hasta el colon sigmoides. Este estudio nos permite verificar la altura exacta del tumor en relación al margen del ano. Esto es importante porque la conducta en el tratamiento puede variar de acuerdo a la altura o distancia desde el margen del ano que tenga la lesión. Obviamente, hay que completar el estudio con una videocolonoscopía para descartar lesiones en sentido proximal, en colon, es decir, por la posibilidad de la presencia de tumores sincrónicos. La ecografía endorrectal constituye un armamento complementario para hacer una correcta estadificación locorregional. Con la ecografía podemos visualizar el tamaño del tumor y su grado de penetración en las diferentes capas del recto y también ante la presencia de adenopatías neoplásicas. Tiene mayor sensibilidad para detectar la penetración del tumor en la pared rectal que para las adenopatías periféricas.
El mejor estudio imagenológico para describir una neoplasia de recto lo constituye la resonancia magnética en sus diferentes modalidades y sobre todo la resonancia magnética magnificada. Tiene una alta sensibilidad y especificidad tanto para determinar la progresión del tumor sobre la pared del recto u órganos aledaños, como para también verificar la presencia de adenopatías cercanas o en la zona locorregional. Con una resonancia magnética de pelvis podemos evidenciar inclusive la presencia o no de factores pronósticos totalmente independientes de los factores pronósticos tumorales que ya conocemos. Estos factores pronósticos independientes tienen alta implicancia en la decisión a tomar cuando uno diagnostica una neoplasia de recto, sobre todo de recto medio y recto inferior. Estos tres postulados como factores pronósticos independientes son el margen circunferencial, la invasión vascular extramural y la profundidad extramural máxima en T3. El margen circunferencial, como lo demuestra la línea roja, el círculo rojo, es el margen que está recubierto por la fascia propia rectal, que contiene por dentro de esa fascia lo que se denomina mesorrecto, que es la zona grasa que rodea a todo el cuerpo rectal. Cuando el tumor llega hasta nivel del círculo rojo, o por lo menos hasta menos de 1 milímetro de distancia y lo está invadiendo, se dice que es un margen circunferencial positivo, es decir, factor de mal pronóstico. La invasión vascular extramural se refiere a invasión por tumor de vasos que están en el mesorrecto, como lo indica la flecha negra. Y la invasión de la profundidad extramural máxima en T3 es la mayor distancia de invasión, o el vértice o el ápice, hasta la que llega el tumor invadiendo sobre el mesorrecto. Esa altura también es importante y actúa como un factor pronóstico negativo en los pacientes con cáncer de recto. Estos tres factores, el margen circunferencial, la invasión vascular extramural y la profundidad extramural máxima, cuando están presentes, son indicación de hacer lo que se llama neoadyuvancia, es decir, quimio y radioterapia previa a la opción quirúrgica, con la idea de disminuir el tamaño tumoral, hacer un downsizing, y el estadiaje tumoral, un downstaging. En el cáncer de recto, la tomografía es utilizada principalmente para detectar lesiones a distancia, es decir, hepáticas o pulmonares. Para las lesiones locorregionales es de uso primordial la resonancia magnética. Cuando vamos a hacer un tratamiento quirúrgico en cáncer de recto, debemos optar, de acuerdo a las características de la lesión, sobre una resección local por vía endoanal o endorrectal y una resección radical donde el abordaje prácticamente es por vía abdominal. En general, una resección local por vía endoanal o endorrectal puede ser realizada cuando tumores son pequeños, es decir, llegan a invadir hasta la submucosa, cuando son histológicamente moderados o bien diferenciados, cuando no hay invasión linfovascular o perineural demostrada por ecografía o resonancia, hasta 3 centímetros de diámetro la lesión, o que ocupe menos de 1/3 de la superficie de la luz rectal y hasta 8 centímetros de distancia del margen anal. A mayor altura, los armamentos con que contamos para hacer la resección local no alcanzan la visualización. Por eso es la distancia entre 8 y 9 centímetros
en la cual podemos realizar una resección local. Siempre la resección debe resecar pared completa del recto. Las resecciones locales endonales pueden ser la propia resección transanal, que es la vía convencional, con un dispositivo principal que se denomina de Parkes, o vías endoscópicas denominadas TEM, que para lograr la visión en la luz del recto hay que hacer como en la cirugía laparoscópica, es decir, ingresar dióxido de carbono, hacer un neumorrecto, y el TAMIS, que es una cirugía mínimamente invasiva transanal con los dispositivos que vemos o plataformas que pueden utilizarse y nos provee el mercado. La resección radical se refiere a la extirpación de mayor longitud rectal, obviamente con la lesión incluida, a través de un plano que es el envoltorio que cubre a la fascia mesorrectal o ese tejido adiposo que rodea la pared del recto, y es un plano embriológico que Bill Hill lo describió a partir del año 1982. Y esa técnica se denomina escisión completa del mesorrecto, que es el gold standard de la cirugía actual para el cáncer de recto, y es el denominado plano sagrado. Con esta técnica se involucra la alta posibilidad de metástasis del tumor de la pared rectal hacia los ganglios del mesorrecto. Por eso es que, sacando toda esta envoltura perirectal de tejido adiposo, permite la remoción de la alta posibilidad de metástasis ganglionares en dicho tejido adiposo. Con este tipo de resección radical, haciendo la escisión total del mesorrecto, se logra reducir el índice de recaídas pelvianas a menos del 2,8%, siendo que anteriormente a la descripción del profesor Bill Hill, las recidivas eran altas, más del 40%. De esta manera, se intuye que la cirugía que más depende de la técnica quirúrgica desarrollada para su evolución final favorable es la cirugía de un cáncer de recto. A partir de los cambios quirúrgicos generados a partir de la apreciación en la disección quirúrgica por el profesor Bill Hill, se empezaron a añadir e incorporar sistemas de diagnósticos tanto por imágenes como anatomopatológicos que han llevado a cambios de paradigmas en el tratamiento del cáncer de recto. Siempre que se pueda y dependiendo de múltiples factores, entre ellos los propios del paciente, posterior a resecciones radicales en cánceres de recto, se puede intentar la reconstrucción tratando de descender el colon hacia el conducto anal con diferentes técnicas quirúrgicas. Entre las técnicas de resección radical debemos describir también a la que denominamos comúnmente como cirugía de Miles o amputación abdominoperineal, que se desarrollaba para aquellos tumores bajos del recto que estaban infiltrando masa muscular del conducto anal. La técnica tradicional realizada por Ernest Miles y descrita por él mismo, que es la técnica convencional, lo que realizaba era una disección en un sentido cónico donde los márgenes de distancia de la lesión hasta el sitio de corte no eran los mejores, por lo cual esta técnica presentaba mucha recidiva o recaída tumoral. Sin embargo, en la actualidad se mejoró la técnica de Miles
con lo que se pasó a denominar amputación cilíndrica o extraelevador, es decir, una resección por fuera de dichos márgenes musculares, donde la resección de tejido es mayor, pero oncológicamente mejor. Esa técnica es la amputación cilíndrica que la describió Holmes en la actualidad. Esta técnica de amputación cilíndrica o amputación extraelevador tiene 3 variantes técnicas, dependiendo de la localización y progresión del tumor hacia la pared del recto bajo y hacia inclusive la zona muscular del conducto anorrectal. Existe una técnica interesfintérica, extraelevador propiamente dicho, y la isquioanal. Todas ellas incluyen la mayor cantidad de distancia entre el borde tumoral y el sitio de corte del tejido sano. La neoadyuvancia en cáncer de recto, es decir, la administración de radio y quimioterapia previa a la resección quirúrgica para lograr menor estadiaje tumoral y menor tamaño tumoral, de tal manera que pueda ser resecado, ha tomado gran cabida en el tratamiento entre los médicos oncólogos y los médicos cirujanos. Inclusive, en estos últimos años, la neoadyuvancia, a través de los estudios y presentaciones que hizo la doctora Angelita Abargama, se ha demostrado que ante la espera en el tiempo del efecto de la neoadyuvancia, puede ser inclusive que esa neoadyuvancia sea totalmente terapéutica y no deba realizarse una cirugía posterior. La neoadyuvancia está indicada en aquellos cánceres localmente avanzados de tercio medio inferior, permitiría una preservación esfinteriana porque reduciría el tamaño tumoral y quizás la infiltración de los esfínteres para una posterior resección quirúrgica acorde, permite el downsizing y downstaging, es decir, la disminución del tamaño y el estadiaje tumoral, disminuye la toxicidad aguda y crónica, disminuye la tasa de fallo local postoperatorio, indicada en los T3 y T4, principalmente con adenopatías positivas, y ante la presencia de factores independientes positivos, es decir, cuando tienen margen circunferencial positivo, invasión vascular extramural positiva y extensión extramural máxima T3 positiva. La doctora Abargama describió una técnica de watch and wait, es decir, de espera y reevaluación del paciente posterior a la realización de una neoadyuvancia. Esto era porque en sus pacientes empezó a ver de que no había una necesidad estricta de desarrollar una cirugía radical resectiva posterior a la radio y quimioterapia neoadyuvante, debido a que la respuesta con que se encontraba en estos pacientes podía ser altamente satisfactoria y haber logrado la desaparición completa de la lesión. Es decir, si clínicamente estaba bien el paciente, es una respuesta clínica completa. Y si por anatomía patológica no hay presencia de células neoplásicas, eso se denomina respuesta patológica completa. Puede ser que haya una respuesta clínica completa, es decir, el paciente está clínicamente bien, pero la respuesta patológica no sea completa y en un examen histológico se observe la persistencia de células neoplásicas. La adyuvancia en cáncer de recto, es decir, el tratamiento complementario quimioterápico posterior a la cirugía radical, se hace ante situaciones
y factores semejantes a los del cáncer de colon, con esos factores de riesgo conocidos de perforación, obstrucción, tumores pobremente diferenciados, T4, pocos ganglios relevados en la pieza quirúrgica, que se haya producido la apertura tumoral en la cirugía o que haya invasión de tejido linfático o vascular. Y ante la estadificación de un estadio 2 hacia arriba. Como habíamos descrito en cáncer de colon, el verdadero auditor de la cirugía lo constituye el médico anatomopatólogo, que nos va a hacer una descripción pormenorizada de la pieza quirúrgica. Por lo tanto, siempre es importante la relación cirujano-patólogo. Como habrán podido apreciar, el cáncer de recto debe ser abordado por un equipo multidisciplinario: cirujano, patólogo, oncólogo, médico clínico. Adecuar siempre el tratamiento a cada paciente. Quizás sea el tumor donde más influencia en la evolución tiene la técnica quirúrgica desarrollada. Decidir con cautela entre esperar y reevaluar al paciente o realizar una cirugía posterior a la neoadyuvancia. Selección rigurosa de los pacientes candidatos a la espera y reevaluación de los pacientes, es decir, al watch and wait. Y siempre la decisión final de la táctica a seguir debe ser consensuada con los pacientes y familiares.